Estamos en vivo, compañero Herbert. Sí, entonces, muy buenas noches. ¿Se ve bien la imagen? Sí, sí. Correcto. Muy buenas noches, amigos y amigas, compañeros y compañeros todos. Ante los diversos requerimientos de entidades como la Cancillería, gremios portuarios y marítimos, que nos han pedido con insistencia solicitar una vez más al capitán Reaño, César Reaño, su exposición sobre política portuaria y marítima en referencia a los nuevos mercados. Hemos tenido la suerte que él accediera a estar una vez más con nosotros. Hombre vinculado pues a la Marina Mercante, de larga trayectoria, de trabajos patrióticos en su nave, nos acompaña y para nosotros en momentos como los actuales en el Perú es una satisfacción poder presentarlo de nuevo en Señal de Alerta. El capitán Reaño pues queda con ustedes para hablar sobre los fundamentos de las actividades marítimas y portuarias, los nuevos mercados y obviamente la soberanía nacional. Capitán Reaño, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, es un gusto nuevamente compartir con ustedes y estamos a disposición para esos temas tan importantes que involucran el desarrollo nacional. Y antes de comenzar, quiero decirles que el 80% de la economía del mundo se maneja en el mar y el 92% de comercio exterior se realiza por los puertos. De allí la importancia de los pueblos a mirar el mar. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante de los fundamentos de las actividades marítimas y portuarias y cómo nos olvidamos de esos mercados tradicionales, de los mercados 3B, bueno, bonito y barato, por los mercados de la excelencia 4E. De tal manera que ahí tenemos los fundamentos de las actividades marítimas. ¿Y cuáles son los fundamentos de las actividades marítimas y portuarias? Es el comercio exterior, porque si no tuviéramos un comercio exterior no necesitaríamos transporte marítimo, menos los puertos. ¿Y en qué se fundamenta el comercio exterior? En costos, para hacerlo competitivo a nivel internacional. Y cuando hablamos de costos tenemos que ver con los costos de producción, desde los mismos centros de producción y el transporte terrestre. Por eso la importancia de las vías de comunicación que estén en excelencia para que esa producción llegue en el menor tiempo posible a los puertos secos, a los parques industriales y a los puertos. Tenemos que ver los costos portuarios, por eso necesitamos puertos modernos, eficientes y con unos costos totalmente competitivos en el mercado, como vamos a ir analizando, y los costos y fletes marítimos. Vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la modernización del transporte marítimo, cómo se inicia, cómo se dio, cuándo se fortalece y cuál es la visión que debemos tener de este tema tan importante. De la manera que la transformación del transporte marítimo se da en 1956 con la aparición del contenedor por Malcolm McLean, que transporta los primeros 50 contenedores en una embarcación transformada de petrolera para este tipo de transporte, porque no existían en esa oportunidad, en esos momentos, los buques portacontenedores, llamado el Ideal 10, que transporta estos primeros 50 contenedores de Newark, New Jersey, hacia Houston. Y esos buques petroleros justamente son de la Segunda Guerra Mundial, denominados los Liberty, y allí continúan los experimentos y por primera vez en 1967 se transforman dos buques tanques para este propósito y se transportan los primeros 300 contenedores desde los puertos de Los Ángeles, San Francisco, hasta Tokio. Pero es recién en 1969 cuando por primera vez se construye específicamente buques para este propósito, para transportar contenedores desde los mismos puertos de Los Ángeles y San Francisco hacia Tokio. Y ahí comienza el crecimiento sostenido de los buques. De estos 50 contenedores que pasó en 1956 hasta la fecha que tenemos buques que transportan ya 25,000 contenedores. Como siempre lo anuncio, creo que en los próximos 20, 30 o 50 años tendremos surcando al buques en el mundo marítimo
buques de 50.000 contenedores cuando se abra el canal de Nicaragua, de 278 kilómetros de largo, 270 kilómetros de ancho y más de 30 metros de profundidad. Recordemos que hoy no tenemos esos buques porque estamos totalmente limitados con el canal de Panamá, que hasta hace muy pocos años sus esclusas tenían 36 metros de ancho. Y de ahí viene el nombre de los buques Panamá, Post-Panamá, etcétera, etcétera. Y hoy ya tenemos esclusas construidas de 42 metros que permiten cruzar buques más grandes, pero el mundo de hoy, como vamos a ver en el análisis que vamos a continuar viendo, ya se necesita otro tipo de esclusas. Esta fue la evolución del transporte marítimo. Hasta la década del 60 se transportaba en buques convencionales, en buques cargueros, y allí, como pueden ver, los muelles se llenaba de carga general, bulto por bulto, saco por saco, era como una parada de hoy. De tal manera que los buques en ese tiempo perdían en los puertos aproximadamente 25 a 30% de su vida útil, era muy oneroso y el comercio exterior era muy limitado porque era muy oneroso y por el tipo de barcos que había en ese momento. Es recién hasta la década del 80 que comienza un crecimiento típico, muy tímido de este tipo de transporte y se hacen buques multipropósitos, buques mixtos que transporten mercancía general y transporten contenedores. Es recién hasta la década del 90 que comienza un desarrollo sostenido de los buques de transporte contenedorizado y empuja al resto de buques especializados como los transportes de grano, el transporte de mineral, el transporte de petróleo, etcétera, etcétera, a ese crecimiento sostenido. Recordemos que en 1995 los buques llegaron a cargar hasta 9.000 contenedores y los economistas en economía marítima en el mundo anunciaban que los buques no podían crecer más porque las economías marítimas en el mundo quebrarían. Sin embargo, como ya hemos visto, hoy tenemos buques de 25.000 contenedores. Y este crecimiento sostenido de los buques y el negocio contenedorizado empuja a la modernización de los puertos, empuja a modernizar las ciudades, a la construcción de modernos ejes viales, vías rodoviarias y ferroviarias, hasta los puertos secos y los centros de producción, y coadyuva al gran fenómeno de las ciudades portuarias. De tal manera que estas ciudades portuarias que inician el año 90, a partir de la década del 2000, cambia ese fenómeno de ciudades portuarias por ciudades portuarias industriales. ¿Qué significa eso? Que la industria debe estar muy cerca del puerto para que cuando esa producción venga desde los centros de producción a los parques industriales sea transformada en materia de alto valor agregado y tecnología para que alimente al puerto y los costos logísticos disminuyan. De tal manera que ese contenedor empuja a establecer la zona de actividad logística, los puertos secos, empuja a la formación y consolidación del transporte multimodal, toda la cadena de transporte desde los centros de producción hasta la llegada del puerto de arribo de las mercancías del importador, es manejada por un solo operador y permite la creación de los operadores de transporte marítimo. ¿Quiénes son los operadores de transporte marítimo? Nace justamente como consecuencia de la desaparición de las flotas de marina mercante nacional en el mundo, porque en 1974 se convoca por última vez a los países involucrados en transporte marítimo a tener una reunión en Ginebra, porque recordemos que antes se manejaba los buques por la reserva de fletes, que eran los que tenían las banderas nacionales. Pero se invoca a los países a modernizar su flota y a modernizar los puertos para este nuevo tipo de transporte, y eso nunca se dio. Pero el transporte, el comercio exterior tenía que continuar, y esto permite las grandes alianzas marítimas en el mundo con mucho éxito y empuja a lo que hoy tenemos el nuevo sistema mundial, porque esas fusiones que se dan en el mar son imitadas en el resto del mundo
se fusionan las grandes empresas, bancos, etcétera, etcétera, y nace la globalización económica. De tal manera que este nuevo tipo de transporte empuja la modernización de los ejes viales llamados hinterland, que son las vías de comunicación que van desde el puerto hasta los centros de producción y puertos secos para acortar distancias y disminuir sus costos logísticos. Tenemos los foreland, que se dan por las alianzas portuarias, y esas alianzas portuarias se dan dependiendo de la calidad del puerto. Y esa calidad del puerto está dada por la cantidad de comercio exterior que maneja, su profundidad, sus mareas, que no haya congestión, su modernización, etcétera, etcétera, que permita las alianzas portuarias con otras latitudes. Y tenemos el inland, que es muy importante, que son las vías de comunicación que se dan en la ciudad para conectarse con los hinterland que vienen desde los centros de producción, de tal manera que esa producción llegue directamente a los puertos y o a los parques industriales y no permita congestiones ni molestas a los ciudadanos, como hoy ocurre en el puerto del Callao, donde un contenedor demora hasta 4 o 6 horas para llegar al puerto, y en otros puertos del mundo. Para eso tenemos que imitar, así no nos guste, al puerto de Valparaíso, que ellos se manejan su carga por GPS y usted no ve ningún contenedor parado en la calle esperando ingresar al puerto. Ese tipo de modernización de ciudades portuarias necesitamos, como por ejemplo Latinoamérica, Valparaíso y Cartagena en Colombia. Ya para qué vamos a mencionar Europa como Rotterdam, etcétera, etcétera. Ese contenedor empuja al crecimiento sostenido de los buques, y la China es la que tiene esa visión de involucrarse directamente en esto, y 7 de los principales puertos del mundo están en este momento en la China. Recordemos que Rotterdam fue el primer puerto en el mundo hasta el año 2005, el 2006 es desplazado por Singapur y el 2015 lo asume Shanghái, y hoy maneja aproximadamente 50 millones de contenedores, y 7 de los principales puertos del mundo se encuentran en la China, y vamos a ver la razón por qué China está ubicado en el ranking mundial portuario. De tal manera que el contenedor se convierte en el pegamento, en el eje de transbordo que unifica las cadenas de transporte, promueve la segmentación de las rutas con mejores costos y promueve la formación de servicios marítimos indirectos, como la zona de actividad logística, puertos secos, e impulsa a la modernización de las aduanas. Recordemos que por este elemento importante del contenedor y la modernización, se da la norma que la carga no debería permanecer más de 48 horas en los puertos, de tal manera que promueve las economías de la escala, la velocidad de carga y descarga en los puertos, porque la visión de este negocio no es que el buque permanezca más tiempo en el puerto, porque el buque paga por estadía, sino que tengan menor estadía y lleguen muchos más barcos y hacer de un puerto más competente y competitivo. Mayor concentración de la actividad marítima por los operadores de transporte marítimo, que consolidan las alianzas marítimas y coadyuvan a la creación, ya que está empujada en este siglo, a la nueva red jerárquica portuaria internacional, que lo vamos a ver enseguida, ¿no? Y eso se da por lo que hemos conversado, que el contenedor se transforma en el elemento de transbordo, en el pegamento de estas nuevas visiones de transporte marítimo para realizar el transbordo, lo que no se podía hacer con la carga suelta, bulto por bulto, porque recordemos que hasta la década del 70, incluso a inicio del 80, se perdía muchísima carga en los puertos, los costos de los seguros eran muy altos, y eso totalmente ha cambiado. Empuja la globalización económica, apertura comercial, innovaciones, etcétera, etcétera, y lo más importante, mueve grandes volúmenes de carga en menores tiempos y con menores costos. Ahí tenemos la nueva red jerárquica portuaria. Y esto está visionado, diseñado por los grandes transportistas marítimos y los operadores portuarios en el mundo.
De tal manera que ellos consideran que va a haber 4 escalas portuarias en el mundo: los puertos globales, los puertos regionales, los puertos subregionales y los puertos feeder y o alimentadores. Dentro de esos puertos globales mega concentradores de carga, ellos vaticinan que debe ser Singapur, Shanghái, Rotterdam, Los Ángeles. Desapareció New York, desapareció Baltimore, Filadelfia, y hoy tenemos otro en el oeste, ya no en el este, y la gran sorpresa es el puerto de Freeport en Kingston o Freeport en el Caribe, ¿no? Que debe concentrar gran parte de la carga de Europa, gran parte de la carga de Estados Unidos y de América, y para de allí ser distribuida a los puertos de Europa, etcétera, etcétera, depende de ida o vuelta. Y eso permite justamente la mega concentración de la carga, y esa es la visión que se tiene que ver del desarrollo portuario, con grandes áreas de zonas de actividad logística para que pueda estar la carga y pueda salir con vías de comunicación alternas, etcétera, etcétera. Dentro de esta red jerárquica portuaria, el puerto del Callao está visorado como un puerto subregional. ¿Qué significa eso? Que este puerto del Callao debe concentrar la carga de Chile, de Ecuador, de Bolivia y gran parte de la carga de la frontera con Brasil. Pero para ello, como reitero, tenemos que disminuir sus costos logísticos. En este momento el Callao es el puerto más caro, no solamente del oeste de América del Sur, sino de toda América del Sur, porque sus costos logísticos son demasiado altos. Y tenemos en la competencia Mejillones, Valparaíso, no Valparaíso, porque Valparaíso está muy alejado del Asia. Entonces Mejillones tiene una ubicación estratégica mucho mejor, ya se le ha asignado 4.500 hectáreas de expansión, y eso es lo que no tiene el puerto del Callao. Entonces allí tenemos que ver qué hacemos con la modernización de nuestros puertos. El puerto del Callao, para modernizarse, necesita ganar áreas, y hoy estamos en otro siglo, de tal manera que la base naval al 100% debe ser reubicada y cedida al Ministerio de Transportes para una área de expansión portuaria. Igual la zona de Puerto Nuevo debe recuperarse, como la zona sur también. Y esto, tanto de Puerto Nuevo y la zona sur, para recuperarla tiene que hacer lo que se hizo en Ámsterdam en 1922, donde todas las organizaciones sociales, gremiales, eclesiásticas se consideraron como cooperativas de vivienda. Y el gobierno en sus 3 niveles, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal, trabajaron para hacer unas nuevas ciudades fuera del puerto que permitieron su expansión y reubicar a los pobladores en otro lugar. Y eso se tiene que hacer con la base naval. Y como ejemplo tenemos Long Beach, que fue reubicado, duró 20 años su reubicación, y hoy Los Ángeles Long Beach es el primer puerto de Estados Unidos. Entonces vamos a entrar al tema de los fundamentos de las actividades marítimas y portuarias, y vamos a entrar directamente con los costos de producción. Los costos de producción son el valor del conjunto de bienes y esfuerzos que se incurren para obtener un producto desde los centros de producción, llevarlo a los grandes parques industriales y o al puerto. Y estos costos de producción están dados también por su ubicación del centro de producción, qué clase de vías de comunicación tenemos, las cadenas de transportes, la zona de actividad logística, los puertos secos y todas las facilidades que se debe dar a la producción para que llegue en el menor tiempo posible a los puertos y disminuir sus costos. Sabemos todos que en el Perú tenemos riquezas variadas, como la minería, agricultura, ganadería, etcétera, etcétera, pero eso tenemos que transformarlo, tenemos que darle el valor agregado. Y hemos comentado de la importancia de las vías de comunicación en este negocio, y vamos a mencionar hoy, cuando hablamos de los hinterland no deben estar circunscritos a las fronteras nacionales. Tienen que traspasar la frontera para conseguir carga de otros países, porque eso es lo que alimenta
al puerto, y eso es lo que genera negocio y disminuye los costos logísticos. De tal manera que aquí en América tenemos los ejes IRSA, la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana, que se dio el año 2000 por una reunión de los presidentes en Brasilia, y 4 de estos ejes coadyuvan y ayudan al Perú a salir adelante. Pero acá, como tenemos el eje Perú-Brasil, Bolivia, tenemos que tener mucho cuidado con el eje Capricornio, porque también Chile tiene aspiraciones a través de Mejillones y Paraguay en salida a Santos, Brasil, y tiene una menor distancia, como lo vamos a ver. Por eso que tenemos que ver el tema de costos y los temas de productivos. Ahí tenemos todos los ejes del Mercosur, ¿no? Desde el eje andino, etcétera, etcétera. Y estos son los ejes que favorecen al Perú. El eje andino, que lo constituye la carretera panamericana, que viene desde Chile, va hasta Venezuela y se interconecta incluso para ir a Estados Unidos. Tenemos la marginal de la sierra, ya interno, y tenemos la marginal de la selva. Por otro lado, tenemos que el Callao está conectado con Pucallpa, y de ahí la proyección de conectarse a Portobelo. Por otro lado, tenemos el IRSA Norte, que conecta al puerto de Paita con Yurimaguas, y de ahí por el río Amazonas hasta Brasil, hasta el Atlántico, a la altura de Macapá y Acapá. Y el otro, el IRSA Sur, que conecta al puerto de San Juan, al puerto de Matarani e Hilo, con salida posible para ir a Puerto de Santos y Brasil. Para lograr este tema de conectar los centros de producción y los puertos marítimos, tenemos que construir los mega puertos secos en las mega regiones. Entonces estoy considerando 5 puertos secos macro regionales, pero eso no quiere decir que se haga más puertos secos, y eso depende del estudio de ubicación de los centros de producción para conectarlos con los puertos secos, y de ahí por vía de comunicación hasta los puertos. Recordemos hoy que nuestros costos son elevados, porque de los centros de producción por diferentes vías tienen que tratar de llegar al puerto, y eso eleva sustancialmente sus costos. Pero para ello tenemos que tener una visión de primer mundo. Tenemos que retar a los Andes, tenemos que hacer túneles, grandes puentes, así como lo hemos visto ya, el puente que usó el puerto de la China, de Shanghái, para unirse con Yanchang, de 34.2 kilómetros, y el puente más largo del mundo, ustedes saben que tiene 158.3 metros de largo. De tal manera que nosotros tenemos que ver al mundo totalmente diferente, y tenemos que tener esas vías de comunicación modernas y desafiar. Como repito, hoy a estas alturas del mundo no hay nada imposible. Y toda esta producción no se puede exportar todo como commodities, alimentando y enriqueciendo la industria de otros países como la China, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Tenemos que crear los grandes parques industriales, así como lo ha hecho la China, que de eso también vamos a conversar. Por otro lado, tenemos los costos portuarios, que te ha dado generalmente por la infraestructura moderna de los buques, que los puertos no tengan congestión, que haya una integración social y económica con la comunidad para evitar esas paralizaciones, etcétera, etcétera, que tenemos que estar enterados y conocer los fundamentos de la actividad portuaria y la importancia en el desarrollo nacional, regional, e identificar los modelos de administración marítima y portuaria. Tenemos 3 modelos de administración marítima y portuaria, que son los privado, público, el Landlord Port. Aquí en el Perú tenemos el Landlord Port, que es cuando el Estado cede la administración de una área portuaria para su modernización, se equipa, se mejora la profundidad, etcétera, etcétera, y después del periodo de concesión, todo ese equipo que se le ha puesto al puerto, toda esa profundidad, etcétera, 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 quedan para el Estado, y el Estado ya verá cuál es el segundo
paso a dar. Cuando hablamos de operaciones de carga, es un proceso complejo porque se mueven diferentes tipos de carga y cada carga tiene su tecnología y su manipulación correspondiente. De tal manera que vamos a dividirlas en 4 secuencias, que tenemos la manipulación, que es cuando la carga ya llega a bordo y se comienza a hacer la estiva o la desestiva. Esa es la manipulación a bordo. La transferencia en el muelle, que es el acercamiento de la carga al costado del buque para izarla y llevarla a la bodega. Después tenemos el almacenaje, la recepción, etcétera, etcétera. Tenemos 2 tipos de servicios que se dan en los puertos. Uno es el que se da en el mar y otro es el que se presta en el muelle. Los servicios que se dan en el mar es cuando el buque ya está muy cerca del puerto y sale un práctico, un capitán, un profesional que conoce el área marítima de esa zona, las profundidades, los vientos, las mareas, para asesorar al capitán del buque para que no tengan ningún problema y pueda amarrar seguro. Igual un remolcador, que son embarcaciones pequeñas que tienen mucha fuerza para ayudar a maniobrar también y evitar accidentes en el muelle, y la gente especializada en amarrar, desamarrar a las vitas, que son unas vitas aceradas, unos muros de acero, para que pongan ahí los cabos, que son las grandes sogas que tienen el barco. Y después tenemos los servicios que se prestan en el muelle, que es la carga-descarga de las mercancías, la estiva o desestiva, que es la operación de acomodar la carga en las bodegas, siempre cuidando la estabilidad, como lo vamos a ver luego, la manipulación y el almacenaje. La estiva y desestiva, como ya hemos visto, tienen diferentes tipos de tecnología, por lo que cada puerto tiene que apuntar a su competitividad. Y hoy tenemos puertos especializados. ¿Qué es un puerto especializado? El que se dedica a una sola actividad: carga de contenedores, carga de minerales, carga de líquidos, hidrocarburos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros tenemos puertos multipropósitos todavía acá. Y las operaciones dependen de 4 factores. Uno, el tipo de barco, qué carga va a manejar ese buque, la mano de obra necesaria, la gestión y planificación, y un tema muy importante es que es la rotación de puertos. En la rotación de puertos, los profesionales de a bordo tienen que ver cómo estivan esa carga para que cuando lleguen al siguiente puerto puedan descargar y o cargar sin que esta carga esté amarrada y se manipule la carga, porque eso origina un exceso de estadía y demasiados costos. De tal manera que la carga para los diferentes puertos tiene que estar libre de cualquier tropiezo para que salga en el menor momento posible. Los elementos básicos de una estiva es la seguridad, referida a las averías, y asegurar una estabilidad longitudinal que está dada por los cabeceos o asientos del barco, y la estabilidad transversal que está dada por la escora. Y un tema muy importante que es la economía, que está dada por el manejo profesional de los espacios que lleva carga el buque, porque mientras más carga se acomode un espacio, mucho más flete va a haber. Entonces, esos efectos de estabilidad son prioritarios para no originar el arrufo ni el quebranto. El arrufo se origina cuando ponemos carga muy pesada en la proa y en la popa y dejamos el centro del buque sin carga, y la ola puede originar que ese buque se quiebre. Y el arrufo al revés, ponerle carga pesada al centro, dejar la proa y la popa prácticamente sin carga, y eso origina serios problemas de estabilidad que pueden quebrar el barco y originar accidentes graves. Tenemos diferentes tipos de contenedores. Cuando se cargan contenedores, buques contenerizados, ese buque no se mide por la capacidad de carga en toneladas. No se puede decir un buque contenerizado de 100.000 toneladas, sino se tiene que decir un buque portacontenedores de 20.000 contenedores, ¿no? Los contenedores tienen su medida de 20 pies, otros de 40 pies, de 6.8 y 6.8 de alto y de ancho. Pero hoy tenemos dimensiones variadas, porque tenemos carga variada, tenemos contenedores hasta de 60 pies,
pero eso sí, ese contenedor tiene que calzar sus seguros en los contenedores de 40 pies. Tenemos diferentes tipos de contenedores refrigerados, open top para llevar carga alta. Tenemos contenedores que pueden llevar un tanque adentro para cargar líquidos, para cargar granos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver los costos de fletes marítimos y está dado por el total del servicio del transporte marítimo. Y el flete marítimo se cobra por el peso volumen. Por peso se cobra cuando el buque transporta minerales, que es muy pesado. Cuando transporta otro tipo de carga, se cobra por factor de estiva. ¿Qué factor de estiva? Es la relación que existe entre peso y volumen. Por ejemplo, si tengo un peso de 1 tonelada y ocupa 2 metros cúbicos, su factor de estiva es 2. Si tenemos un peso de 25 toneladas y ocupa 50 metros cúbicos, su factor de estiva es 2. Esto se tiene que sumar, este volumen que ocupa y tiene un costo, se tiene que sumar a los gastos portuarios, gastos según el line content acordado, que lo vamos a ver también. El line content son qué gastos asume el importador y qué gastos asume el exportador, desde los centros de producción hasta el puerto de arribo. ¿Qué va a pagar? ¿Va a pagar el seguro? ¿No va a pagar el seguro? ¿Va a pagar la estiva? ¿No va a pagar la estiva? Etcétera, etcétera, y se ponen de acuerdo. Los gastos de combustible, los sueldos, los gastos de navegación, los de Murrash y lay days, que son muy importantes. El de Murrash es, por ejemplo, cuando la carga está pactada para un día específico y el buque llega después de una semana. Entonces eso tiene una multa. Y los lay days también, cuando le dicen al buque tiene que llegar tal fecha, llega el buque y la carga no está lista, y eso también tiene una sanción a favor del buque. Y también tenemos los costos que se ajustan a las variaciones, tanto de costos de combustible y al ajuste monetario, como lo estamos viviendo hoy. Tenemos ese conflicto de Ucrania con Rusia, que el petróleo ha aumentado totalmente de precio, y tenemos una inestabilidad económica en el mundo que se permite un ajuste totalmente monetario. Vamos a poner un ejemplo. Se necesita transportar 100 toneladas métricas de Callao a Hamburgo y ocupa 160 metros cúbicos, quiere decir que vamos a cobrarle el flete no por el peso, sino por metro cúbico, factor de estiva 1.6, ¿no? Se acuerda que la variación de costo de combustible, el bunker adjustment factor es de $10 por tonelada métrica, y los recargos por ajuste monetario es 20% del valor de la tarifa básica. Entonces, si tenemos el flete que nos cuesta 80 dólares, vamos a multiplicar los 160 metros cúbicos que va a ocupar esta carga por los 80 toneladas por metro cúbico, y tenemos un valor de $12,800. Igual el costo monetario, tenemos el 20% de los 12,800, tenemos 2,560, y el bunker ajuste factor tenemos $10 por 160, tenemos 1,600, de tal manera que el flete ya no sería los 12,800, no tendríamos 16,960. Y todos sabemos que como consecuencia de esta pandemia, el valor de transporte de contenedores aumentó hasta en 3-4 veces, y hoy tenemos el mismo problema porque muchos contenedores se quedaron varados en muchos puertos del mundo, y los sobrecostos ahorita de transporte marítimo de contenedores son muy altos. En este tipo de I-Counter tenemos diferentes tipos de I-Counter. Los más utilizados son el POP Free On Board, hasta que la carga llegue al costado del buque. Y el otro que se utiliza mucho es Cost Insurance Freight, ¿no? Que paga el costo, seguro y flete. Quiere decir que el importador, el que compra, asume todos los riesgos, paga seguro, paga estiva, paga absolutamente todo.
Aquí vamos a entrar al ejemplo, cómo realmente la China ha logrado estar como está. Y el desarrollo de la China no viene de hace 200 ni 500 años, viene exactamente desde 1979, cuando establece sus primeras zonas económicas especiales, los primeros parques industriales en Shenzhen, y para eso promovió los regímenes facilitadores de comercio exterior. Para ello tuvo que profesionalizar las zonas económicas especiales y hacer eficiente la cadena logística internacional, promover las alianzas portuarias internacionales. Se promueve la creación de puertos secos y zonas de actividad logística. Se moderniza constantemente, con una prioridad a uno, los ejes viales y las normas de aduana, la simplificación de las normas de aduana. De tal manera que Chanchan tuvo 2 décadas, un gran boom de crecimiento económico con 28% anual de 1980 al 2004. Creció 30.000 veces desde 1980 hasta el 2010. Recordemos que Shenzhen es una caleta de pescadores de menos de 300 habitantes y hoy tiene aproximadamente 15 millones de habitantes. La inversión económica directa, cuando se abren las zonas económicas especiales, aumentó de 5.5 millones en 1979 a más de 186 millones en 1984. Y ese es el éxito justamente de los parques industriales de las zonas económicas especiales, cuando la inversión económica es constante, viene fluida, porque cuando no hay fluida, quiere decir que algo pasa y algo está mal y algo tenemos que hacer bien, como lo vamos a ir viendo. El éxito de esta política de Shenzhen es imitada por las provincias de Hainan, Xiamen, Zhuhai y Shantou. Estas provincias tienen una inversión económica de 341 millones del 85 y pasan a más de 4.000 millones en 1994, y posteriormente es imitada por 15 provincias, de tal manera que el litoral de la China, desde Xiamen en el sur hasta Hainan en el norte, están totalmente industrializadas. Las zonas económicas especiales comienzan en 1955 en Irlanda. Tenemos aproximadamente 300 países involucrados en estos temas de zonas económicas industriales, zonas económicas especiales, pero debemos aclarar que zonas económicas especiales hay 3 tipos: zonas económicas industriales, zonas económicas tecnológicas y zonas económicas comerciales. De tal manera que con mucho éxito es aplicada en Singapur en 1965 y después, como hemos visto, en 1979 en la China. Pero Corea del Sur y otros países asiáticos están saliendo totalmente adelante con estas normas. ¿Qué tiene que hacer las zonas especiales para salir adelante? Tiene que proveerse de información técnica del exterior para establecer ajustes en las instituciones internas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que invitar a estos países que han logrado el éxito, y qué nos falta ajustar acá en nuestras instituciones para poder salir adelante. Tenemos que acceder a recursos del exterior para impulsar el crecimiento económico, y eso es la inversión económica directa. Tenemos que proveer un tratamiento especial a la inversión económica directa. ¿Cómo? Exención temporal del pago de impuestos, reducción de las tasas impositivas, importación libre de impuestos de maquinaria y equipo para estos parques industriales, y garantizar el pleno derecho al uso de capital, dando la mayor libertad para la toma de decisiones a los gobiernos locales. Recordemos que la China en 1992, por el éxito de estas provincias en las zonas económicas especiales, le otorga libertad de administración económica y para que administre toda su región. ¿Cuáles son los objetivos de las zonas económicas? Que se tenga un papel dual. Uno, como ventanas para desarrollar economías orientadas a los intercambios con el extranjero a través de exportación e importación de tecnologías avanzadas, y como radiadores para promover un desarrollo equilibrado en la región y toda la nación. Un tema muy importante que transforma las regiones productores
de bienes intensivos en trabajo de bajo valor en regiones industriales especializadas en la producción de bienes de alta tecnología y valor agregado. Y allí está el secreto y el éxito del Perú, ver estos temas de los grandes parques industriales, imitar a China y salir adelante. Vamos a poner 3 puertos como ejemplo. El puerto de Shanghái, que tiene 120 terminales a lo largo de los 100 kilómetros que tiene el río Yangtze, administra con una sola autoridad portuaria 4 puertos, que es el puerto de Shanghái, Husanku, Huangshuoqiao y Yanchang, aparte de la zona de actividad logística y las zonas industriales. Aporta al desarrollo de la China con 21.5%. Indudablemente que la visión a futuro es que Shenzhen le quite competencia al puerto de Shanghái. ¿Por qué? Presentaron 20 proyectos, de los cuales 12 van construidos, para unir el puerto de Shenzhen con Hong Kong y hacer un gran puerto que le restará competencia al puerto de Shanghái, pero igual está en la China. Ahí está la Shanghái, que une justamente con el puerto de Donghai, de 34.2 kilómetros, el puerto de Shanghái, hasta Yanchang, porque recordemos que el río Yangtze, en su estuario que tiene en Shanghái, le permite solo una profundidad de 12.8 metros y tenía que buscar una zona profunda, por eso que sale y construye este puente hasta Yanchang, que era igual una caleta de pescadores y hoy le permite liderar los puertos del mundo. Pero no solamente necesitamos mar, sino necesitamos intercomunicarlo y está totalmente conectado con vías rodoviarias y ferroviarias de primer nivel. Y al otro tenemos el puerto de Singapur, que igual como en el caso de Shanghái, maneja con una sola autoridad portuaria los puertos de Sembawang, Purong y Pasir Panjang. Y esas cosas se tienen que imitar en el Perú. Singapur tiene una superficie, es un país pequeño, un conglomerado de islas de 721.5 kilómetros y 193 kilómetros de costa. Sin embargo, desde el 90 se convierte en un centro financiero global. Recordemos que Singapur fue administrado por los ingleses. En 1965 se retira Inglaterra del protectorado de Singapur y dan el gran paso porque no tenían otra opción a involucrarse en estos temas de las zonas económicas especiales que le ha permitido salir adelante y ser una de las potencias en el mundo. Singapur maneja la 1/5 parte del transbordo de contenedores y abastece con 50% de petróleo al mundo. Aprovecha que en grado de excelencia el estrecho de Johor, de Malasia, etcétera, etcétera, porque todos los buques tienen que pasar por allí y lo aprovecha con grado de excelencia. Igual está conectado con modernas vías rodoviarias, ferroviarias, y el puerto de Rotterdam, que fue el primer puerto hasta el año 2005, es el puerto más profundo del mundo, con 25 metros de profundidad, tiene una zona industrial de 23.500 metros, 11.000 a lo largo del canal de navegación entre el río Rin y Mosa de 57 kilómetros, cuenta con terminales de crudo, refinerías, empresas químicas, petroquímicas, de gas, etcétera, etcétera, y es operado por la Port Rotterdam Authority. Igual con los casos anteriores, totalmente conectado por vías rodoviarias y ferroviarias. En el Perú también tenemos zonas económicas especiales, pero no en la proporción de lo que hemos visto. Sin embargo, 3 de estas zonas, ¿no?, como la de Tumbes, Loreto, Puno, etcétera, etcétera, no están consolidadas y no se manejan. Y tenemos 4 operativas, por decir lo que tenemos operativas, que es Tacna, Hilo, Mataraña y Paita, pero no son zonas industriales, no son zonas tecnológicas, son zonas comerciales que no apuntan para nada al gran objetivo de desarrollo nacional y no captan inversión económica directa, que eso es lo que necesitan los parques industriales. De tal manera que esta es la propuesta, que es, de acuerdo a lo que hemos visto, la creación de la macroregión industrial norte, integrada por las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque,
la macroregión industrial centro, integrada por Lima, Callao e Ica, y la macroregión sur, integrada por Arequipa, Moquegua y Tacna, donde se hagan los grandes parques industriales. En el norte tenemos al puerto de Paita, que conecta a Yurimaguas con Brasil. En el centro tenemos al gran puerto del Callao, y en el sur tenemos al puerto de Hilo, Matarani, etc. Entonces, ¿qué son las zonas económicas especiales? Es una zona económica especial, es un área delimitada geográficamente que ofrece un entorno de negocios excepcional para que las empresas que operen en ellas sean altamente competitivas. Estas zonas contarán con beneficios fiscales, facilidades al comercio exterior, un marco regulatorio ágil, infraestructura de primer nivel y programas e incentivos especiales para facilitar la actividad económica. Con ello se atraerán inversiones productivas que generarán empleos de calidad y capacitación del recurso humano. Desarrollarán cadenas de valor, multiplicarán la demanda de los servicios locales y, lo más importante, propiciarán beneficios directos para la población del. De tal manera que lo que hemos visto, al mundo no lo separan las distancias físicas, lo separan las distancias económicas, la competencia. ¿Y cómo debemos acercar los mercados? Tenemos que modernizar los interland, los inland, la vía de comunicación eficiente, disminuir sustancialmente los costos logísticos. Tenemos que tener políticas de gobierno estables que promuevan la competencia, y eso lamentablemente no lo vemos en el Perú. Como hemos visto, el mundo comenzó a cambiar desde el 50 con énfasis completo a partir de mediados de la década del 70, y acá seguimos todavía en las épocas de la caverna de piedra. Tenemos que desarrollar las alianzas estratégicas y el uso de la tecnología de última generación. Esa es la visión que debemos tener, y eso nos acercará a estos mercados 4E de los que se trata este tema, y olvidarnos del mercado tradicional de los grandes vivos, lo bueno, bonito y barato. Eso tiene que salir de nuestra mente y entrar y marcar los mercados de futuro, que son los mercados de los 4E de la excelencia. Productos excelentes, extraordinarios, económicos y ecológicos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, César. Magnífico, como de costumbre, esta exposición tan detallada. Muy bien, quedamos para poder compartir con los asistentes y quienes nos están mirando en streaming, tanto en Twitter como en YouTube, y con las curiosidades que pudiera haber suscitado tu charla. Carmen, de repente tú siempre nos tienes sorpresas. Sí, nosotros tenemos que ver el mar, tenemos que ver el comercio exterior, tenemos que ver que nuestra riqueza se reconvierta con alto valor agregado, y tenemos que cuidar nuestro mar. Ese legado que viene de historia, y justamente en 1947, cuando se da la norma de la protección de estas zonas del mar como una zona protegida para nuestro país, que ahorita le voy a decir cómo se denomina, y eso se tiene que cuidar y proteger, ¿no? De dominio marítimo, ¿no? En 1947 se da la norma de dominio marítimo con jurisdicción, ¿no es cierto? Y después, posteriormente, viene este tema de la Convemar, que es un tema muy importante que tenemos que ver, porque nos está poniendo en muchos problemas. Y ahí justamente es en 1972 que se da la tercera reunión de la Convemar. En 1982 en Jamaica ya se aprueba por 119 países este tema de la Convención del Mar. Pero, ¿cuál es el tema? El tema que se da justamente como consecuencia
lo que se da en el Perú de dominio marítimo se da en las zonas económicas exclusivas. ¿Qué cosas son las zonas económicas exclusivas? La Comisión del Mar señala 12 millas de mar territorial y 188 de zonas económicas exclusivas, o sea, de las 12 millas de mar territorial hasta mar adentro. ¿Pero qué significa eso? No tiene dominio, no tiene soberanía, quiere decir que a futuro nuestros recursos de estas 200 millas, si nosotros no tenemos la capacidad de explorarlas y explotarlas, otros pueden venir a hacerlo. Entonces es un tema muy sensible que tenemos que ponerle mucho interés. Recuerdo que en los años del 2000 al 2005 se hizo una cruzada por todo el Perú para defender estos temas. Y como ejemplo quiero dar, para que la gente tenga una noción clara de estas 200 millas de mar territorial, quién las defiende y quién no, cuando tomemos el problema limítrofe de aguas territoriales con Chile, que se solucionó en La Haya, los grandes opinólogos de estos temas salían en los diferentes medios de televisión diciendo que si el Perú no firmaba la Convención del Mar, no ganaría ese litigio en La Haya. Y demostrado está, ese tema que defendimos con tanto ímpetu, el Perú ganó más de 500.000 kilómetros cuadrados de mar. De tal manera que nosotros tenemos que seguir en esa línea de cuidar nuestra soberanía marítima. Eso es lo que quería anunciar, mi querido Herbert, como un agregado a esta exposición. Muchas gracias. Muy importante tu atingencia sobre un tema que el canciller actual, Ángel Rodríguez Mackey, pretende impulsar la adhesión del Perú a la Convención del Mar. Lo que sí es importante reiterar es que cualquiera de estos cambios tiene que estar sometido a un referéndum popular. Si la democracia se origina en la voluntad del pueblo, el referéndum es una forma en la que el pueblo puede expresarse. Yo, sin ser brujo, puedo anticipar que en el momento en que esto se ponga en debate hacia un referéndum, quien impulse la adhesión del Perú a la Convención del Mar va a perder, en calles y plazas. Y hay que recordar la figura señera de Alfonso Benavides Correa, que fue uno de nuestros más connotados líderes en cuanto debate se presentó, y defendiendo sin duda alguna el dominio marítimo de 200 millas. Muy bien, queda abierto el debate. Hay un compañero, Daniel, hay un compañero Pedro López que está esperando poder ingresar y no puede hacerlo, no sé por qué. Hay 2 o 3 personas igual. Me gustaría preguntarle algo a don César. Dale, para Sí, adelante. adelante. Con toda libertad. Gracias. ¿Cómo está? Don César, debo presentarme. Yo soy de Chancay. Nací en el cerrito que separa la bahía chiquitita, donde se está haciendo el hub hoy día, el hub chino, y la bahía grande, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si no hay una política marítima de jurisdicciones, un desarrollo real de la jurisprudencia sobre el mar, sobre el uso productivo del mar, ¿en qué lugar encaja esta gran inversión china que se está propagandeando como que va a ser lo mejor? Cuando usted nos explica de esta planeación orgánica, territorial, que existe en el mundo, ¿no? Sobre nuestra zona, ni siquiera aparece Chancay. Usted habla de Lima, Callao e Ica, ¿no? Entonces, ¿nos ganaron o es que sí están apuntando a usar, después de las 12 millas, 20 millas, ¿cuántas millas son? En caso se instalara la Convención del Mar? ¿Es eso? ¿Son unos aliados agazapados ahí o qué es? Muchas gracias por la pregunta. Quiero decirle que yo amo mucho Chancay. He estado en diferentes oportunidades a Chancay y quiero decirle y quiero dejarle ese gran reto a usted que lo investigue con los diferentes líderes sociales ahí de Chancay, que este puerto que se está construyendo hoy en Chancay fue gracias a la intervención de los diferentes líderes sociales y gremiales, las federaciones o los sindicatos de pesca de Chancay,
que como presidente del bloque marítimo me convocaron a ir a hacer un estudio referente a este tema. Así que el 2001, 2012 estuve por allá. Vi que el puerto de Chancay es un puerto mayor desde 1968 y eso me animó a ir y hacer un estudio presencial, de tal manera que yo entré al mar, hice mi estudio de batimetría, tomé las profundidades, me subí hasta el mismo cerro donde está el faro a ver qué había, porque un puerto no solamente necesita un muelle, sino necesita áreas, zonas de actividad logística, entre otras, y vi que atrás del cerro había grandes áreas para hacer un puerto. Y le digo que fui motivado por las diferentes organizaciones y también para ver la posibilidad que DP World no entre acá al Callao, sino vaya y haga ahí sus temas allá en Chancay. Pero de allí a estar hablando de megapuerto, de estar hablando de esos temas, eso no va, es imposible, es imposible. Como lo dije acá en América del Sur, va a haber un puerto solamente subregional, que puede estar en Mejillones, puede estar en Pozorja, puede estar en el Callao, puede estar en Hilo o puede estar en Paita. Y yo lo que creo que este tema de Chancay están tratando de distraernos. Indudablemente eso no quiere decir que no sea un puerto, sí, un puerto importante que pueda servir como una alianza con el puerto del Callao, pero de ahí a que sea el gran puerto, de ninguna manera. Yo creo que nos quieren distraer y lamentablemente al presidente Pedro Castillo inicialmente vino al Callao a hablar de megapuerto y hoy ya no habla de megapuerto en el Callao porque no conoce, el pobre hombre, qué cosa es un puerto, y ha ido a Chancay a decir el megapuerto de Chancay, ¿no? ¿Por qué? Porque en este tema están involucrados lamentablemente grandes mandos retirados de la Marina de Guerra que no conocen absolutamente nada de este tema, tanto en el Callao y en Chancay también. De tal manera lo que quieren distraer para que el puerto del Callao, que está visorado por los grandes transportistas marítimos y operadores portuarios, a que siga encareciendo sus costos y sacarlo del mercado, y que ese posicionamiento portuario que debería quedarse en el Perú pase a Mejillones principalmente o se quede en Pozorja. Pozorja es un puerto que está en Guayaquil, que está ya no en el estero como es el puerto de Guayaquil, sino está a 81.5 kilómetros del puerto de Guayaquil, tiene una profundidad inicial de 16 metros y ya tiene una inversión de 8.000 millones de dólares, tiene una área de expansión de 2.500 hectáreas para zonas económicas industriales, de tal manera que yo creo que va el tema por ahí, distraernos de lo que es un megapuerto, porque como lo anuncio, no existe megapuerto sin megacarga, y la megacarga viene de la industria. Nosotros tenemos que ver ese tema importante que es la industria, la conversión de la materia, tenemos que ver la modernización de los ejes viales, tenemos que ver los puertos secos y las zonas de actividad logística. Esos temas completos tenemos que verlos para desarrollar esos temas con esa misión de megapuerto, que la palabra, por supuesto que megapuerto no existe, sino son los grandes puertos hub, sino que es un lenguaje que ya, digamos, lo hemos hecho propio. Pero yo creo que por ahí va el tema. César, una pregunta antes para no romper el hilo de esta respuesta tuya. Como has dicho tú, el área que ocupa el centro naval, el área naval que hay militar en el puerto de Callao, ocupa y nos roba, de alguna manera, por decirlo así, lo que debería ser la capacidad logística. Pero si a la vez están impulsando en Chancay lo que llaman mal un megapuerto, tenemos que hay una similitud de propósitos, que es devaluar el Callao, hacerlo inútil en costos y mandarlo al sur o al norte, lo cual es una traición a la patria. Que por supuesto, tal como está la política en el Perú, ningún grupo político ni expone, ni dispone, ni rebate, ni fundamenta, ni ataca. Es decir, la inacción
de parte de la sociedad civil llamada en los partidos no sirve para absolutamente nada. De manera que creo yo que tenemos que agarrar esta bandera conjuntamente con la defensa de las 200 millas de dominio territorial, de dominio marítimo, pero a su vez tenemos que alertar al Perú de los siniestros planes que están y que hemos hoy día, esta noche, con gran sorpresa, comprobado, porque ya esto no es una cosa de broma. Están con los costos altos o subidos, haciendo que el Callao sea no competitivo, o sea, que salga del juego, salga de la ruleta. Y eso, ante una ciudad o un puerto como es el Callao, ciudad constitucional, ciudad que defendió al Perú y sobrevivió a los ataques arteros de la guerra con Chile, y que ha estado siempre presta a brindar su área hacia el Pacífico y hacia el Asia, y ahí debería ir nuestra gran cara como puerto subregional, tiene que ser alertada a la conciencia nacional. ¿Qué opinas al respecto y cuál sería la campaña? Que estoy seguro que te tendrá a ti como uno de sus más connotados líderes. Sí, sí, sí. Eso hay que emprender una campaña de concientización. Yo estoy en este tema hace tiempo, pero hay que continuar. Lamentablemente la gente ni los líderes políticos hablan de cualquier cosa. Por ejemplo, hoy tenemos reunión en el Callao, hablando de estos temas, que muchos políticos te hablan de la ciudad portuaria. Digo, ¿qué ciudad portuaria puede haber en el Callao? Primeramente tenemos que pacificar la zona sur del Callao, donde están los barracones, tenemos que hacer ahí el Miraflores, el San Isidro del Callao, y por otro lado Puerto Nuevo. Porque si eso no se moderniza, la delincuencia va a continuar. Y cuando hablamos de ciudades portuarias, hablemos de ciudades turistas. ¿Y qué turista va a querer ir al Callao? Y otro tema importante del Callao, por ejemplo, es que se queja mucho la gente en el Callao porque llegan los turistas al aeropuerto internacional y no mencionan en absoluto al Callao. Y yo digo, pero ¿cómo lo van a mencionar? ¿Acaso el Callao tiene algún hotel de turistas? ¿Tiene alguna zona de confort para los turistas? No los tiene. Entonces, lamentablemente tenemos unos políticos que siguen vendiendo humo y tenemos que, como tú bien lo dices, armar una campaña de concientización que tengan esta visión y puedan abrir los ojos para ver a un Perú totalmente diferente y no permitamos que nos roben las 200 millas y que nos quiten el liderazgo portuario en América del Sur, que lo tiene hasta hoy el Callao. Recordemos que hasta 1914 el Perú no era su zona, no era una zona geopolíticamente envidiable frente al Asia. ¿Por qué? Porque las mercancías para ir a Europa, etcétera, etcétera, tenía que dar la vuelta por el estrecho de Magallanes. Recién en 1914, cuando se abre el canal de Panamá, es que el puerto del Callao toma la preponderancia que debería tener. Si bien es cierto, con los españoles tuvimos esa preponderancia en el puerto del Callao, no fue por su ubicación geoestratégica, sino por su riqueza. Por eso teníamos dos puertos importantes acá en América, que era el Callao y Valparaíso, que Valparaíso sí en ese tiempo disfrutaba de una posición geoestratégica por su canal del sur, el estrecho de Magallanes, pero hoy el Perú frente al Asia sí goza y disfruta de esa posición geoestratégica totalmente envidiable, y con Europa también, porque tenemos el canal de Panamá, etcétera, etcétera. Pero en este tema del Callao y Chancay no debemos confundir y no debemos permitir que nos quiten el liderazgo portuario en América del Sur y confundir a la gente con los temas de megapuerto. Y se habla constantemente de megapuerto en el Callao, y lo primero que se tiene que hacer es modernizar los ejes viales para disminuir sustancialmente sus costos logísticos, y por otro lado, ver dónde ubicamos los grandes parques industriales. Sin eso es imposible hablar de megapuerto. Se está congestionando cada vez más y más al puerto del Callao, que ya mueve en la actualidad más de 3 millones de contenedores, y eso no le hace absolutamente nada bien. Pero, perdón, pero además es muy poco el espacio, ¿verdad? Porque usted hablaba de que debía tener un espacio generoso para poder desarrollar ese punto, ¿no? El Callao no lo tiene. Callao no lo tiene. Por eso mi pregunta iba en el sentido de que si Chancay en su planeación se adelantó para la situación futura y posible
de que entráramos a la Convención del Mar y ese Chancay se dedicaba arriba de las 12 millas, en la parte que No, quedaría libre de sí, pero explotación. no tiene, o sea, Nada. a ver, el tema de la Convención del Mar está dado absolutamente para la riqueza que hay en el mar, tanto de la pesca, de las especies migratorias, como la riqueza de minerales, etcétera, etcétera, que nada tiene que ver el desarrollo de los puertos con Bemar. Ese es otro tema. En el tema de las grandes áreas que necesita el puerto, como el puerto del Callao, por eso es la importancia de la reubicación de la zona naval y de Puerto Nuevo. Y otro tema muy importante es que los grandes puertos en el mundo, y eso yo cuando converso esos temas, yo me gustaría que todo el que está escuchando esto se vaya y haga un tema de investigación, para que no se queden en la pantalla solamente lo que dice el capitán César Reaño, sino tienen que investigar para nutrirse un poquito más. Los grandes puertos y megapuertos están en las grandes metrópolis y megápolis en el mundo. No existe ningún puerto en una ciudad pequeña. ¿Y por qué? Porque en las grandes megápolis se concentra la industria y se concentra el comercio. Y cuando hablamos de megápolis, hablo de Lima y Callao. Si bien es cierto, el puerto está en el Callao, tenemos que ver para estos temas de desarrollo, integrar a Lima y Callao. Entonces, para desarrollar el Callao, los grandes parques industriales, que no tienen las áreas, como bien lo dice el puerto de Callao, para desarrollar esto en esas proporciones, necesitamos conectar al puerto del Callao tanto con el sur de Lima, desde Lurín hacia el sur y desde Ancón hacia el norte, para que se generen los grandes parques industriales y promover el desarrollo, no solamente para el Callao, sino para la nación. Recordemos que Lima y Callao en este momento tienen más de 12 millones de habitantes y unos jóvenes sin capacidad de empleo. Y la capacidad de empleo la da la industria, no la da el puerto, porque los puertos son modernos y no necesitan mucha mano de obra. De tal manera que la inseguridad ciudadana no se combate con cámaras filmadoras, con palos, con más policías, se combate con plata en el bolsillo, con trabajo. Y el trabajo, lo único que puede crear trabajo son los grandes parques industriales. El resto es pura historia y que no debemos aceptar de ninguna manera. Si bien es cierto que Chancay puede crecer en el tiempo, porque tiene áreas vastas para desarrollar parques industriales, pero eso demandará un largo tiempo que de repente nosotros no lo vamos a ver, irá avanzando muy de a pocos, ¿no? Porque necesitamos que se consolide la industria, etcétera, etcétera, y lo que pueda venir a futuro en ese puerto. César, el compañero Pedro López acaba de poner dos preguntas o dos atingencias que están en el lado derecho de tu pantalla, donde están los chats. ¿Puedes visualizarlo? A ver. Uno es Ecuador y otro es Chile, dice. No los puedo ver acá. A ver, pero ahí me las indica nomás y yo las voy viendo, a ver. Te digo, dice, está en inglés, pero dice que The Crane, debe ser la rada, tiene una aproximación de hasta 24 filas de contenedores en Ecuador. ¿En qué puerto puede estar sucediendo aquello? ¿Tiene qué, perdón? Tiene hasta 24 filas de contenedores. Que el puerto... Unas grúas pórticos. El crane es una grúa pórtico con capacidad de hasta 24 filas de contenedores. A ver. Y Chile 24. Chile 24. Chile 24. 22. Chile 24. Perdón, 22. Ya. Mire. Pero no sé cuál es la pregunta. No se parece que es una contingencia para que nos diga o nos explique el tema. Referente a este tema. Ya lo explico, ¿no? A ver, referente a este tema de los movimientos de contenedores, hoy una grúa por hora mueve hasta 70 contenedores. Aquí en el oeste de América del Sur,
el Perú es el primero en mover contenedores y mueve 32 contenedores hora y lo mueve DP World. ¿Por qué? Porque hoy las grúas ya no embarcan contenedor por contenedor, embarcan de 2, de 3, de 4 contenedores, y eso permite agilizar los movimientos de los buques portacontenedores. Y como ejemplo voy a citar al puerto de Hong Kong, donde los buques portacontenedores, por disposición de la autoridad portuaria, no deben permanecer más de 10 horas en el puerto. De tal manera que ese es el estándar, depende del movimiento de la cantidad de mercancía, de contenedores que mueva, para poder instalar también en un puerto una grúa de esas dimensiones y de esas consideraciones. Mientras eso no se dé, tenemos que seguir avanzando de acuerdo al ritmo y capacidad de carga que llegue a los puertos. Okay. Ajá, muy bien. Ahora, lo que preocupa enormemente es que frente a exposiciones como esta, no hay una respuesta orgánica ni sólida, tanto teórica como programática, de quienes debían hacerlo. Porque si la Marina tiene su propio proyecto en Chancay, y la Marina no sale del Callao, ahí veo una concordancia de interés en Don Santos. Primero. Yo creo que hay un... Te escucho. Sí, yo creo que hay un conflicto de intereses y muy poca gente se dedica a estudiar y a investigar estos temas. Y los pocos que conocen poco de este tema, que lamentablemente están involucrados los marinos de guerra, recordemos, como lo dije la vez pasada, que tenemos el servicio de guardacostas, que es la policía marítima, que está secuestrado al 100% por la Marina de Guerra desde 1969, y en 1979 saca el reglamento con carácter de ley de las actividades marítimas, fluviales y lacustres del Perú, donde administra al 100% todas las islas y hasta 50 metros más allá de la zona de alta marea. Y estas zonas marítimas comerciales deben ser administradas por los gobiernos regionales, y la autoridad marítima, el guardacosta, es la policía marítima que debe actuar con total independencia. Pero lamentablemente esos temas no los tocan, no los dicen, y por eso a mí me da mucha pena, porque en el puerto del Callao se mueven más de 300 toneladas de droga, y lamentablemente en boca de todo el mundo está la Marina de Guerra. Y no debería estar, porque la Marina de Guerra está para defender el orden nacional en una época de conflicto interno o externo. No tiene por qué involucrarse en temas administrativos y comerciales como estos temas de la autoridad marítima, que no permite desarrollar estas actividades comerciales en el mar y los mantiene en ignorancia. Y tenemos gobernadores regionales que no están involucrados en el tema. Por ejemplo, en el sur, en Hilo, tenemos una zona que se llama Gentay, donde está una Santa Bárbara del ejército, donde están sus bombas, sus armas, etcétera, etcétera, y eso es una zona de expansión portuaria para hacer un gran parque industrial, y no se hace eso, y las autoridades lamentablemente no están involucradas en el tema de desarrollo. Recordemos que en el Perú lamentablemente no tenemos autoridades con conocimiento, generalmente tenemos políticos que llegan al poder, que son los que más gritan, o sea, tienen boca pero no tienen cerebro. Eso es triste, esta es nuestra triste realidad en el Perú, de tal manera que nosotros los que estamos viendo en estos temas tenemos que involucrar y cada vez desarrollarnos más, y que este pensamiento de desarrollo, que no es nada personal, llegue a las diferentes autoridades de los diferentes estamentos, tanto nacionales, regionales y provinciales, para impulsar el desarrollo. Nosotros, el Perú, tiene que ver al comercio exterior, desde la Amazonía hasta la costa. Pero si no interconectamos nuestra Amazonía con modernos ejes viales, ¿cómo recuperamos su riqueza? ¿Cómo hablamos de megapuertos? Es una lisura, sinceramente, hablar de megapuertos, y yendo a Chancay hablar de megapuertos. ¿De qué megapuerto? ¿De qué megapuerto vamos? Con el megapuerto tiene que tener su zona de actividad logística, tiene que concentrar la carga de toda la región.
¿no? Y manejarla para otros lugares del mundo. Primero tenemos que enfocarnos en los temas importantes, que es la industria de la transformación de la materia, los grandes puertos secos, los parques industriales, etcétera, etcétera, que es lo que provoca el comercio y las grandes alianzas marítimas y portuarias internacionales. Yo creo que por ahí va el tema, mi querido Herbert, y yo te felicito y felicito a toda la audiencia de hacer este esfuerzo para compartir estos temas que son de desarrollo, porque no existe paz social sin riqueza. Ese es un hecho inevitable. Entonces, los políticos tienen que ser estadistas, tienen que tener una visión de futuro, y no pues como lamentablemente estamos hoy, mi querido Gerardo. Sí, yo creo que es importante comunicarte que ya está el video circulando. Hay un grupo que se ha formado hace 2 días de defensores del mar territorial de la Rosita Vía, que también tiene ya el video, pero además algunos embajadores me pidieron especialmente que se los enviara, de manera que también a ellos creo que habría que hacerles una invocación, porque el embajador, el diplomático, no es un ser del otro planeta, es un funcionario público al que el Perú le paga y que es nuestro servidor. Y a estos hay que exigirles, donde estén, que no se dediquen solamente a la cuchipanda, sino que sirvan al Perú buscando áreas y potenciación de nuestras virtudes y nuestras exportaciones. El mejor embajador es aquel que busca los negocios para el país, no para su bolsillo. Pero como quiera que hay embajadores cuyos nombres no puedo citar, pero que son amigos y están interesados en el programa porque lo han pedido y ellos son parte de esta nueva petición de tu programa, me gustaría mucho encarecer un mensaje tuyo para ellos especialmente. Yo quiero convocar a todas las autoridades del Perú, a todos, sin excepción, embajadores, ministros, alcaldes, gobernadores, y a todos los líderes sociales y gremiales que tienen que involucrarse en este tema. Porque si no, es fácil dejarse sorprender. Y a nuestros gobernantes, como bien lo has dicho, que son pagados por el Estado, pagados con dinero nuestro, tienen la obligación de educar a nuestro pueblo e involucrarlos en tareas de desarrollo, de industria y comercio. Tenemos que imitar a los grandes países que han logrado su desarrollo. Y quiero citar como ejemplo, ya no voy a ir a la China, vamos a Europa. ¿Qué hizo Holanda después de la Segunda Guerra Mundial? No se dedicaron a construir el Palacio de Gobierno, los grandes edificios, etcétera, etcétera. Tuvieron una visión de ser el primer puerto en el mundo, desarrollar las zonas económicas, comerciales e industriales y desarrollar el comercio. De tal manera que eso los involucró a mejorar sus vías de comunicación y a convertirse en el primer puerto del mundo hasta el 2016. A pesar de ser Países Bajos, ganaron muchas áreas al mar. Y eso es lo que tenemos que imitar. No necesitamos ese esfuerzo que hizo Dinamarca, Holanda y otros países de esas áreas, como Países Bajos que lo son, porque acá en el Perú tenemos todo, la riqueza está al frente nuestro, lo único que tenemos que hacer son las grandes vías de comunicación, las normas de aduana que faciliten este comercio, las facilidades de comercio exterior, los parques industriales, etcétera, etcétera. Y ustedes, señores autoridades, primero tienen que estudiar estos temas importantes y no estar con el discurso de todos los días, peleándose el Congreso, peleándose el Ejecutivo, y ya no saben ni por qué pelearse. Y también para los medios de comunicación, que a mí me dio lástima el día de ayer ver en varios programas de televisión diciendo que ese round, por lo que había pasado con Acuña y la expresidenta del Congreso, lo había ganado el Poder Ejecutivo y el Congreso lo había perdido. O sea, ¿de qué hablamos, por favor? ¿En qué lío de comadres estamos? ¿Un round, 2 rounds? ¿Y qué hacemos nosotros como peruanos? Que muchos han votado por usted, señor Pedro Castillo, y no han votado por usted, han votado contra Keiko Fujimori, contra la corrupción. Y ustedes, señores congresistas, que están ahí, quiero decirles sinceramente que ya deben dar un paso al costado y apostar por nuevas elecciones, porque en el Perú nadie los quiere, ni al legislativo ni al ejecutivo. Eso es lo que les puedo decir, pero mientras estén allí, apuesten por el desarrollo y la seguridad nacional. Gracias, Gerber.
Sí, César. Mira, fíjate, tenemos unas dos preguntas más. Una proveniente de nuestra común amiga y candidata a la alcaldía de Callao, Luzmila Yay, que dice, César, luego de las concesiones 2006 de los puertos, ¿cuánto hemos avanzado en términos de desarrollo en el puerto? Esto refiriéndose al Callao, evidentemente, ¿no? Y una segunda que dice, si es puro marketing lo de Chancay, ¿por qué San Antonio está moviendo capitales? Tenemos dos preguntas entonces. A ver, vamos a retroceder en el tiempo lo que es el puerto de Callao. Lamentablemente nuestras autoridades, como bien ya he expuesto, en la década de 70, 80, 90, no hicieron absolutamente nada. Recordemos que las tres grúas pórticos sobrevaluadas de 3 millones y tanto cada una llegaron acá al Perú con 18 millones de dólares. Recién llegan en el 2010. De tal manera que se dejó en abandono completo los puertos del Perú, ¿no? Las marinas mercantes desaparecieron, porque ya lo dije, desde 1974, cuando se cita a los diferentes países para arreglar ese tema, no lo hacen. Y el Perú, nuestros puertos, estábamos en último lugar. Recordemos que Chile comienza su modernización portuaria y se involucra en el comercio exterior en la década del 80. Las universidades en Chile, desde 1980, ya enseñaban comercio exterior. Sin embargo, aquí en el Perú, después del 2000. Entonces, eso coadyuvó a empujar a estas malas concesiones portuarias, porque no fueron concesiones con una visión de desarrollo nacional, sino fueron concesiones que eran necesarias en la época, porque no tenían ni el capital, ni el conocimiento, etcétera, etcétera, porque se habían manejado muy mal los puertos, pero se hicieron muy mal, pensando en beneficiarse las autoridades de ese momento y no en beneficiar al Perú. Y así como eso, se hizo con tantos otros temas, ¿no? Eso referente al puerto. La segunda pregunta, ¿cuál era de Mila? Era, si es puro marketing lo de Chancay, ¿por qué San Antonio está moviendo capitales? Como digo, en un puerto, 3.000 millones de dólares no es una inversión gigantesca. Suena a 3.000 millones de dólares gigantesco, pero no es una inversión gigantesca. Van a invertir y van a seguir invirtiendo, como le digo, porque está Chougán, me parece, también involucrada, porque quieren desestabilizar a los puertos del Perú para restarles competencia en el liderazgo en esta parte del oeste de América del Sur. Y eso es justamente lo que conversamos anteriormente. Sobre eso tenemos que ponernos en atención y las autoridades tienen que convocar a la gente que sabe, a dar exposiciones, a que la gente se involucre en estos temas, porque si no, lamentablemente, así como se privatizó la Pampilla, como se privatizó Matarani con 25 millones de dólares, etcétera, etcétera, vamos a terminar en las mismas, porque lamentablemente ese es el camino cuando falta conocimiento. Muy bien. Benjamín Fernández está acompañándonos, quiere hacer una pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches, compatriotas. Un agradecimiento, compatriota Reaño, a su exposición que usted hace. Pero yo quería también hacerle un comentario. Me da gusto que usted haya visitado Chancay, concretamente el puerto de Chancay, donde usted ha podido tal vez visualizar que en 120 años de actividad pesquera industrial, ni el puerto, el origen del canon pesquero y de la riqueza de harina y aceite de pescado y agua de cola, 120 años de historia que no le ha permitido tener hasta el día de hoy ni siquiera una posta médica, ni siquiera un puesto de la Policía Nacional, ni siquiera una biblioteca, ni siquiera una escuela secundaria en más de un siglo de explotación industrial. Luego, el comentario respecto a cuando usted hace, y yo lo resalto, de ir a buscar experiencias de países que van en avanzada en este tema de transporte marítimo internacional. China, el comentario que hago es de que China pues aplicó en todo, no solamente en el tema minero, en el tema marítimo portuario, sino en toda su política. China aplicó y aplica temas drásticos de política
¿no? Y nosotros creemos, al menos en mi opinión personal, no estamos nosotros exentos también de ir por ese camino. Pero eso será un tema político a discutir a nivel soberanía nacional. Quiero resaltar cómo en el año 54 nuestra Marina de Guerra del Perú de la época, ¿no?, tuvo la decisión del gobierno de Odría de aplicarle una multa a la flota ballenera de Onassis, ¿no?, que en la época fue de 57 millones de soles de la época, convertido al sol, a los soles nacionales. La Marina de Guerra se hizo presente en una decisión muy nacionalista, muy patriótica, que hasta inclusive despertó ciertas incomodidades en el gabinete de Odría en la época. Año 54, Perú. Año 2016, compatriota Reaño, eso creo que usted también lo sabe, la Argentina tomó la decisión soberana y patriótica de hundir un barco chino porque hizo desobediencia a las advertencias de pesca ilegal en su soberanía marítima. Ni la China ni la comunidad internacional se alteró ni criticó, no se rompieron relaciones diplomáticas, no pasó nada. En nuestro país, como en muchos mares, no solamente los chinos, ¿no? Recordemos también una historia que pasó en nuestro país en el primer gobierno de García, me parece. Los cubanos y los rusos entraban a pescar hasta las 5 millas, y hay fotografías y hay documentación sobre ello, ¿no? Entonces, hay mucho tema verdaderamente para discutir, para conversar, para tomarlos como un punto de apoyo y de allí impulsarnos a qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos nosotros dentro de nuestra problemática y realidad política nacional. Pero sí, compatriota Reaño, no se sienta usted incómodo ni mal al saber, ya lo dijo el compañero Mujica, al saber y ver a miembros retirados y miembros en actividad de nuestra actual Marina de Guerra involucrados en el tema de planificación y desarrollo de obra, entre otros, como por ejemplo el desarenamiento de la bahía de Pimentel, y también implicados en esta obra del megapuerto en Chancay, en el puerto de Chancay. Entonces, muchos temas, compatriota Reaño, por conversar, pasa efectivamente y decididamente por sincerarnos como país, por sincerarnos a ver qué tipo de política y qué tipo de sanción y de aplicación podemos nosotros llevar a cabo dentro de nuestra alicaída realidad política nacional. Termino diciendo esto, habida cuenta de los grandes casos de corrupción que hemos visto en estos 40 últimos años. Muchas gracias por su atención. Gracias. No, muchas gracias. Mira, has tocado tejido allí el tema de Chancay. Lamentablemente, como te digo, yo quiero mucho Chancay. De verdad que sí, está muy cerca de acá y siempre, antes iba mucho más seguido. Y lo que usted dice es muy cierto. Pero si vemos en un tema mayor, vamos al otro lado, a Chimbote. ¿Cómo ha terminado Chimbote tan contaminado que la tercera parte de su profundidad es borra de la sanguaza, justamente de las industrias harineras? En Chancay tenemos una bahía tan preciosa, que es la parte turística, donde querían ponerle un muelle metalero, que es una lisura totalmente mayor. Entonces tenemos autoridades que lamentablemente no están involucradas en estos temas. Y la gente no les gusta decir la verdad. Y hemos visto justamente en estos temas, por ejemplo, acá, en este gabinete que he visto al ex ministro de Defensa, David Arruasco, dando opiniones sobre estos temas portuarios. Dijo
que él había hablado con el presidente, no sé qué cosa, que se iba a construir el puerto en San Juan de Marcona. No digo con esto que esté mal, me parece una excelente idea, pero no es un tema. No es tema de la Marina de Guerra, es un tema que tiene que hacerlo el ministro de Economía y el ministro de Transportes. Entonces, lamentablemente, están involucrados en todas estas actividades comerciales, porque parece que no los han formado para defender el territorio nacional, sino para defender su bolsillo. Eso es lo que parecería. Entonces, hay esos temas que usted menciona y mucho más. Mire, yo estaba en Chancay y he estado 3 veces en la municipalidad con el alcalde pasado, creo que su esposa se está lanzando ahora nuevamente a la alcaldía. Un señor que no tenía conocimiento en absolutamente de nada. Llegaron autoridades del gobierno regional, consejeros, y di varias exposiciones referentes a este tema ahí en la municipalidad, y eso deben tenerlo por allí, para hacer un proyecto una alianza pública-privada, ¿no? Con la municipalidad y el gobierno regional allí. Pero lamentablemente no lo hicieron suyo, ese gran proyecto. Y Ribaudo, que tenía su pesquera Diamante allí justamente donde está desarrollándose el puerto, vio que esa zona, su pesquera, corría peligro, porque ese proyecto que hice yo, exactamente como presenté la maqueta, así lo están haciendo. Entonces Ribaudo se hizo de ese proyecto y después con las cuestiones que ustedes saber por ahí, con los negocios con las alcaldías, etcétera, etcétera, consolidan este gran proyecto portuario que me parece muy interesante para desarrollar turismo, etcétera, etcétera, en Chancay. Y yo tuve conversaciones hace 2, 3, 4 meses atrás referente a este tema del puerto, y mucha gente no coincidía, no quería el desarrollo del puerto, que va a acarrear prostitución, etcétera. Digo, no, ya estamos en otros temas. Ustedes están hablando de hace 50, 60 años, hoy los buques portacontenedores llegan y salen inmediatamente. Eso al contrario va a generar riqueza, no genera congestión ni genera nada. Y trabajo tampoco genera trabajo, son minúsculos puestos de trabajo, porque lo que genera trabajo, como digo, es la industria. Pero por ahí tienen que empujar el tema y desarrollar una visión y armar en Chancay un agente realmente notable que conozca este tema y preocuparse del desarrollo portuario, si no, después van a venir los temas de contaminación, etcétera, 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 y que las rentas de aduana lleguen también a ser invertidas en el desarrollo de Chancay, que es una ciudad tan linda realmente, como para... Yo cada vez que quiero descansar, me voy acá 2 cuadras y me voy a Chancay, y aparte tengo muchos amigos. Me voy a la zona turística abajo a comer mis ceviches y cosas, y me encanta, de verdad que me encanta Chancay, y quiero lo mejor para Chancay. Le agradezco mucho por esas chuleadas que le da Chancay al puerto. Pero le voy a comentar algo rápidamente, para no alargar muchísimo, porque ya es casi la hora de término. Pero mire, en México, el tema de la política económica de las zonas especiales se ha demorado mucho. Ha habido muchísima oposición. Y yo me pregunto, en Perú, pues eso es como decir que vamos a ir a Marte todavía, ¿no? Por eso es que usted hace la batalla con el municipio, pero no hay una política de zonas especiales realmente en vanguardia, no la hay. Entonces, conozco ya varias gentes que están involucradas con los dueños de los proyectos y están muy contentas porque, bueno, viene el negocio específicamente para ellos, ¿no? Venta de terrenos, hospedaje, etcétera. Y bueno, yo tengo ahí algunos amigos y me dijeron, definitivamente es un negocio particular, ¿no? O sea, ahí no tiene nada que ver el gobierno. Esa es mi pregunta. ¿Fue una venta de Chancay para un negocio particular? No hay políticas. Bueno, ¿qué vamos a esperar? Yo pienso que va a ser muy lento el involucramiento del Estado, pero por ejemplo, ¿qué hace nuestro Ministerio de Comercio Exterior? ¿Qué hace el de Economía? O sea, no hay un tema fijo, no está como potencial todavía. Increíble me parece a mí. A ver, no hay una visión de desarrollo, eso es lo que usted dice, es totalmente correcto. Los parques industriales sí tiene que ver el gobierno. Por eso acá en el Perú
no se manejan en el grado de excelencia los parques industriales. ¿Qué es un parque industrial? Por ejemplo, acá tenemos en Villa El Salvador, creo que en Lima, parques industriales. No es un parque industrial, y tiene hoteles, tiene restaurantes, tiene menú, y eso no es un parque industrial. Un parque industrial es una gran área de terreno administrada por el Estado, donde habilita con agua, desagüe, red inalámbrica, fibra óptica, etcétera, etcétera, vías de comunicación modernas hasta el mismo puerto, ¿no? Y abre esa zona para la inversión económica directa, pero tiene un solo administrador, ¿no? Que vea los temas de la luz, del agua, de los teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que lamentablemente en Chancay, lo que se ha hecho en Huacho, porque se habla pues es una lisura mayor, que se hable pues de megapuerto en Tacna, megapuerto en Nilo, megapuerto en Matarani, megapuerto en San Juan de Marcona, megapuerto en el Callao, megapuerto en Chancay, megapuerto en Huacho, megapuerto en Etun y megapuerto en Paita, por favor. Como reitero, es un megapuerto, es un puerto hub en la región del oeste de América del Sur. ¿Entiende? Entonces, todas esas cosas lamentablemente llevan a una confusión y a un tema. Ese es el parque industrial. Y de ahí tiene que tener un solo administrador donde permita la inversión económica directa que venga a esos grandes parques industriales bien manejados con los temas que ya hemos conversado y comenzar a desarrollarse. Pero si dejamos como en Huacho, que se ha lotizado, ya algunos compran uno, otros han invadido terrenos, ¿no? Por aquí, por allá, y el Estado lamentablemente no hace nada. O yo creo que sí hace, porque también está involucrado en el tráfico de terrenos. Entonces, ese es el tema que tenemos, porque no tenemos una sociedad civil organizada que defienda los intereses de su pueblo. Y tiene que tener conocimiento qué es un parque industrial, qué se necesita, etcétera, etcétera. Porque todo el mundo estaba hablando de megapuerto. Una vez que se dijo megapuerto en Huacho, todo el mundo fue a invadir ahí las áreas en Huacho. Una vez que se habló de Chancay, comenzaron a vender terrenos en Chancay, a ver por aquí, por allá, porque les falta mucha gente. Yo quiero confesar que hace 5 o 6 años me reuní con unos amigos acá en La Molina, me invitaron, bueno, el almuerzo estuvo lo mejor, de eso no me quejo, y me conversaron de este tema, que querían comprar unos terrenos para el megapuerto de Chancay. Yo le digo, ustedes pueden comprar, está bien, pero cómprenlo como si fuera área de agricultura, porque si ustedes lo van a comprar ahora, pensando que van a hacer sus grandes almacenes de contenedores, etcétera, etcétera, eso no lo van a ver hasta de aquí a 20, 30 años. Así que si quieren invertir para ese tema, inviertan, porque eso uno tiene que decir la verdad para poder desarrollar un negocio. De tal manera que mucha gente se ha ido involucrado en el tema del megapuerto y la cosa, que de almacenes, y, en fin, y eso no va a manejarse hasta que no se manejen los grandes volúmenes de carga que vienen acompañados de otra cosa. No solamente es el puerto, que es simpático ir, ver las grúas, ir hasta en la bahía de Chancay, esa playa tan linda que es, sino es como alimento a ese puerto de carga, que es la industria, y para eso necesita generar una cultura de desarrollo marítimo y portuario, y yo me comprometo con Herbert en cualquier momento, cualquier oportunidad, a hacerle entrega de mis libros, que se llaman La Nueva Dinámica Portuaria Internacional, para que tenga un conocimiento de las actividades que se realizan en los puertos, de las actividades portuarias, etcétera, etcétera, y ir fomentando una cultura marítima, portuaria y de comercio exterior en el Perú. Hay que hacer. No le escuché, perdón. Hay que hacer varias copias para los ministros, que tienen que ver con el tema. Yo la voy a regalar a usted. A los ministros se los vendo, porque el libro yo lo vendo así solo. No, con usted vamos a ir a comer Chancay en Chancay uno de estos días. No, y con para ustedes el libro está a su disposición, pero a los ministros se los vendo. Esos sinvergüenzas no necesitan nada gratis, tienen que comprarlo. Muy bien. Tiene razón. Gracias. Creo que podemos agarrar carne. Agradeciendo esta nueva presencia del capitán César Reaño, muy comprometido con este ámbito importantísimo, que es parte de la megavisión, eso sí es mega, visión multilateral y multifrontal, multimodal,
del Perú, queremos comprometerlo para una charla o varias charlas, porque el público ha quedado con preguntas que te las he pasado a tu WhatsApp, César, para que cuando puedas responderlas las pasamos y las respondemos. Pero sobre todo agradeciendo que el Perú no está perdido. Y no está perdido ante la irresponsabilidad de unos ignorantes que se llaman políticos, que no entienden que la política es construcción, es elevación, es la edificación de un Perú justo, culto y libre, como decía la Constitución de 1969. Irresponsables que juegan su lucro personal confundiéndolo con el del Estado y del pueblo como una nación para 50 o 100 años. Nosotros no creemos en ese tipo de planeamiento, no en ese tipo de caos. Nosotros creemos en un Perú grande, enorme, un Perú que tiene un antecedente y un pasado glorioso imperial. Queremos volver a hacerlo. Para eso es este programa humilde y que ya se pasó de la hora, y esa es la verdad. Nosotros estamos autorizados hasta cierta hora, pero ya nos pasamos, pero con mucho gusto. Al capitán César Reaño, a todos los que han asistido esta noche. Sí, un temita, Herbert, un temita para las preguntas que tiene desde Chile. Tiene la capacidad de manipular en los buques Panamas 22 contenedores. La otra pregunta dice, Ecuador mueve 24 contenedores. Y ya yo le dije que acá DP World maneja 37 contenedores hora y es el que maneja más contenedores en todo América. ¿Ya? Bueno. Y el libro que recomiendo, ya lo recomendé, que es el mío, definitivamente. Ya lo ofrecí a ustedes, pero para el resto, eso sí cuesta. ¿Ya? Y referente a la adenda, yo creo que ninguna adenda, eso hay que estudiarlo, hay que ver otros temas, y hay que prepararnos para cuando termine la administración, los puertos, tener gente capacitada para administrar nuestros puertos y que nuestros puertos no continúen con la política pasada, como pasó con ENAPU, totalmente muy mal administrada. De ahí la importancia de que los gobiernos regionales asuman el control de sus puertos y que no permitan que el Estado del gobierno central les imponga una autoridad marítima, una autoridad portuaria o un administrador de sus puertos. Las mismas autoridades regionales y locales tienen que ver sus autoridades competentes para administrar sus puertos. Eso es lo que yo les recomiendo y muchas gracias y muy buenas noches y acepto la invitación para Chancay, por si acaso, ¿ah? Claro bueno, que sí. Con gusto. Claro que señalamos, sí. Ahí nos vamos. Repetimos la pregunta, la tingencia que ha hecho Luzmila Yay cuando dice que entonces los problemas del puerto hacia el mar se han resuelto, pero los del puerto hacia la ciudad siguen en espera. Ojalá que cuando Luzmila gane la alcaldía del Callao, combativa ella y absolutamente identificada. Sí. Bueno, quiero darle un fuerte abrazo a mi querida Mila Yay, que esos temas siempre los compartimos con ella. Y no se ha solucionado ningún tema, ni mirando al puerto, ni mirando del puerto a la ciudad. O sea, no hemos hecho los ejes viales, no hemos modernizado la ciudad, no hemos modernizado el puerto como debe estar, porque no solamente es cuestión de meterle grúas pórticos y más grúas, sino las vías de comunicación, los accesos tienen que estar totalmente libres, y no hemos hecho absolutamente nada por integrar a la ciudad con el puerto que son las ciudades portuarias. De tal manera que yo siempre al Callao, como en todas mis exposiciones a Cabildo Abierto lo hago, que el Callao está en estado de coma, está en estado de muerte. Si no hacen nada las autoridades por esto, para arreglar esta ciudad con la industria, con trabajo, recuperar la zona sur, Puerto Nuevo, la base naval que sea reubicada, hacer la zona de actividad logística, lamentablemente no hemos hecho absolutamente nada y la gente del Callao y todos los peruanos estamos apostando para que el puerto Hub no esté en el Perú. Y decirle al presidente Castillo que lea bien qué cosa es un puerto Hub, un megapuerto, para que cuando vaya a Chancay y venga acá al Callao no esté hablando de megapuerto. Tiene que sentarse un par de horas en clases, cuando menos por un mes, y después hablar de esos temas tan importantes que son temas enfocados al desarrollo nacional, porque es muy irresponsable hablar de un tema de estos cuando no se conoce. ¿Ya? Muchas gracias nuevamente. Gracias. Pues muy buenas noches con todos. Hasta la próxima semana. Gracias, Ever. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Daniel.
Gracias. ¡Viva Chancay! Vive el ¡Viva!